Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de español de Esther con H. Hoy quiero hablarles de un tema que tenía muchísimas ganas de decirlo antes de que empezara el verano. Yo sabía que esto se iba a producir pues por la situación que vivimos actualmente, en la que nos obliga a tener las vacaciones dentro de nuestro propio país. Y yo sabía que iba a generar una conversación segura en las terrazas. Y era al relacionarnos entre nuestras propias comunidades autónomas, como así se llaman las divisiones territoriales de España, se iba inevitablemente a salir el tema de los acentos, y seguramente iban a tropezarse con lo que yo en su momento también me tropecé como profesora de francés que soy, de primaria. Yo soy maestra de primaria. Pero antes estudié filología también, y entonces cuando quise aprender el francés, lógicamente cuando alguien quiere aprender algo, quiere aprenderle en un idioma en concreto, quiere aprenderlo lo mejor posible, la mejor pronunciación, y como se hable en varios sitios, tú quieres ir al sitio donde se hable mejor porque ese es el que quieres aprender. Y así fue como ocurrió. Fui a la Academia de Francés, que se ocupa muy bien, mucho mejor que la española, en mi opinión, de proteger el idioma, de proteger en el sentido de no dejarlo... proteger un idioma es que no permitan que otras palabras de otros idiomas se metan teniendo el propio idioma ya esas palabras para designarlas. Me explico. Si existe la palabra tableta para designar al objeto que es lo que llamamos tablets, hemos permitido que entre el anglicismo teniendo una palabra española para designarlo. Eso es lo que la función principal, yo creo, bueno, no sé si es la principal, pero una de las importantes de la Academia Española, o de cualquier academia que defienda un idioma. Como les decía, yo sabía que como consecuencia de tener en las terrazas a nosotros mismos ahora, a los españoles entre sí, hablando de diferentes comunidades autónomas con sus diferentes acentos, seguro iba a salir el tema, y efectivamente así salió. Yo tuve la oportunidad de estar en una terraza en donde me senté con una persona, dos personas catalanas, y que empezaron a hablar de los acentos, y bueno, dijeron que si no sé si era el de Girona en catalán, Gerona en castellano, era el acento más, es que no me acuerdo exactamente qué provincia era la que según ellos peor hablaban. Y yo pues me callé, porque la verdad es que tampoco estoy por la controversia, por llevar a... No sé, porque el tema es delicado con el tema, y sobre todo con Cataluña. Pero lo cierto es que cuando uno quiere aprender un idioma, o cuando uno quiere aprender cualquier cosa, quiere aprender pues desde lo mejor, ¿no? Entonces yo cuando fui a la Academia Francesa para preguntarle cuál es el idioma, en qué parte de Francia se habla mejor el francés, me acuerdo que la mujer, la verdad, un poquito desproporcionado me pareció su malestar cuando me contestó como me contestó así, me dijo: el francés es el francés, y se hable donde se hable, todo está bien. En ese momento la verdad es que no me lo tomo muy bien por la manera en la que tuvo de decírmelo, pero... Y es que yo vivo en las Islas Canarias, son 7 islas, ahora considerada 8, se incorporó una nueva. Y dentro de las propias islas, que son chiquititas en el Atlántico, también se suele decir que el Hierro, la isla más pequeña, bueno, no, la que se incorporó más pequeña, suele decirse que los habitantes del Hierro son los que mejor hablan el castellano, porque pronuncian la S no de manera tan canaria, que es más y no como lo hacen los peninsulares. Se acerca más al habla de la península ibérica, de España, del resto de España. Parece ser que en España también, o sea, en la península, se dice pues que el habla más correcta es la que se habla en Valladolid. Y yo que soy pues profesora de francés, en Francia ocurre lo mismo. Hay un lugar de Francia, que ahora no me acuerdo el nombre, que también se suele decir, ahí es el francés correcto.
Y es que ese es el tema de este vídeo. No hay, el idioma es una cosa, es algo que está en constante movimiento, en constante movimiento. Por eso están las academias, un poco para proteger, y siempre los hablantes son los que están por delante de las palabras y no al revés. Es decir, que si por ejemplo almóndigas se pone a pronunciarlo, a usarlo, un número determinado de hablantes, que creo que es 800.000, pero no estoy seguro porque hace años que oí esa cifra y no sé si ha variado o si lo oí bien incluso. Pero si fuera el caso de que un determinado número de hablantes se pone a decir esa palabra, es la academia la que se tiene que adaptar al hablante y no al revés. No es el diccionario el que determina, no es la faja en la que uno debe meterse y decir esto es correcto o no es correcto. Ni en la pronunciación, ni en el acento. La pronunciación y el acento para lo único que sirven es para que un idioma sea más rico, no todo lo contrario, no para que se hable de no para que se diga está mal dicho o menos dicho. O sea, lo importante en un idioma es la riqueza que tiene en cuanto a que para designar a un mismo objeto hay 20.000 maneras de decirlo, de pronunciarlo y de incluso, además, tengamos en cuenta, otra cosa que hay que tener en cuenta, la Real Academia Española, el español se habla no solo en España, se habla en gran parte de Centro y Sudamérica, y la Real Academia Española tiene en cuenta el número de hablantes no solo de la península ibérica y de las Islas Canarias y Baleares, no, también está en contacto con, creo que son 21 o algo así, una cifra, no da igual las cifras, el caso es que está en contacto con Sudamérica, se hace una especie de estadística, no sé exactamente en qué consiste, si a través de ordenador, a través de varios años, se hacen unos estudios y al final se determina esta palabra la metemos en el diccionario. Y en el diccionario, ese que tanto respetamos y el que tanto algunas personas dicen, no, pero es que sale en el diccionario así. El diccionario es un libro en el que entran y salen palabras según se hablen, se usen o se dejen de usar. Desde el momento en que una palabra ya no se use, con un número de hablantes determinado, sale del diccionario. Y desde el momento en el que una palabra empieza a tener sentido que se use, por ejemplo, ordenador, la palabra ratón con otra acepción que no sea la del animal, sino además el ratón del ordenador, etcétera, todo va cambiando el diccionario. No es que el diccionario vaya marcando el paso, lo van marcando las personas que lo hablamos, el número de hablantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que quién habla bien y quién habla mal, pues eso solo lo determina la cantidad de personas hablantes, de manera que una palabra que puede ser considerada hoy en día como almóndiga, o no sé, no me ocurre ahora ninguna, almóndiga, vale, está mal pronunciada porque se dice con B, albóndiga. Pues si se extiende demasiado esa pronunciación, sale albóndigas con B y se mete almóndigas con M y será correcta la que mayor número de hablantes lo diga. Y es así. Y patatas, según algún peninsular, puede ser la correcta, pero si tenemos en cuenta que en gran parte, la mayoría de Sudamérica se dice papas, pues es más correcto decir papas si nos pusiéramos a hablar de corrección, porque ya les digo, en el tema de hablar, quien lo determina son las personas, no el diccionario, no la Real Academia. No es que la Real Academia está compuesta por 26 asientos, cada uno un señor lo representa, cada letra. Un señor para la letra A, otro señor para la letra A minúscula, y así hasta terminar el abecedario. Cada uno hace un estudio de todas esas palabras. Entonces, ese estudio consiste precisamente en estadística pura y dura. Y en estadística
no solo de la península ibérica y los dos archipiélagos que constituyen España, sino de todos los países sudamericanos y centroamericanos, allí donde se habla español. Todo está en ordenador, funciona por estadística y es la estadística la que hace que el diccionario deje entrar palabras y saque palabras. Y los acentos igual. Yo digo acento a pesar de que la palabra misma, acento, se escribe con C de casa y un peninsular diría acento. ¿Que mi manera de decir acento es incorrecta? Pues no. Es una de las características de las Islas Canarias y la verdad es que de toda Sudamérica y Centroamérica, exceptuando Brasil y la Guayana Francesa, pero México y Argentina, etc., pues la C como que la ignoran y la pronuncian como una S. Entonces, según eso, es más correcto. Aunque veas una C en Canarias, en España, pronunciar una S. No se puede decir más entonces que el herreño, los señores que viven y las señoras que viven en la isla de Hierro hablen más correcto que el resto de las islas, ni que los vallesoletanos, los señores de Valladolid, pues hablen más correcto. Tenemos un idioma que afortunadamente es muy rico, el español, y que tiene infinidad de acentos, infinidad de sinónimos. Para designar una misma palabra tenemos 20.000 y una misma realidad tenemos 20.000 palabras. Entonces, visto desde ese punto de vista, nadie está hablando mal, solo es cuestión de mayoría. Y tampoco, incluso cuando la minoría dice almóndiga, pues todo, a lo mejor, quién sabe, es cuestión de tiempo. Si resulta que al final acaba la mayoría diciendo almóndiga. Entonces, yo sabía que esta conversación, a causa de la situación en la que vivimos, en la que tenemos que estar conviviendo más los españoles con los españoles y no viajar tanto al extranjero, se iba a dar, y efectivamente se dio, y escuché esa conversación con precisamente una chica catalana, no sé si decía Girona, que era la que hablaba de manera más, no lo sé, o Gerona, pero sabía que se iba a dar esa situación. Y nadie está hablando mal, nadie está hablando mejor que nadie ni peor que nadie. Somos nosotros los que vamos marcando el paso, no es el diccionario ni la Real Academia. La Real Academia Española además está en contacto con el resto de los hispanohablantes de América. Y se tienen en cuenta la estadística, no sé exactamente de qué manera. Sí lo sé, lo leí, o sea, lo escuché, pero no viene al caso ahora extenderme en eso. Y nada, lo único que intenta entonces la academia es recoger la realidad, le guste o no, porque de mala gana a la Real Academia lo que sí le molesta es ver cómo, existiendo palabras españolas para designar a un objeto o una cosa, se recurran a anglicismos. Anglicismos son préstamos del inglés que coge, regalos, que coge el español del inglés y los incorpora al idioma, cuando realmente ya hay una palabra que designa perfectamente con el español a esa palabra. Ya dije el ejemplo de la tableta, pues que los españoles decimos tablets cuando existe una palabra en español para designar esa palabra. Cosa diferente es cuando no existe ninguna palabra para designar algo y entonces pues se recurre a la palabra de donde es origen el país, donde sucede eso. En el deporte, tú entras a un gimnasio y todo es inglés. Spinning, yo qué sé, que ni sé decirlo porque es que hay 20.000 anglicismos. Y cuando tomamos un préstamo pero del francés, pues lo mismo, es porque no existe una palabra en el español que designe esa realidad, y entonces pues se aplica el galicismo, la palabra del francés se incorpora al español. Pero lo que realmente le fastidia o lo que realmente intenta proteger a la Real Academia es que se use el lenguaje que ya tenemos y no hagamos uso de palabras externas cuando ya tenemos nuestro propio idioma. Intenta proteger el idioma. Creo que el lema incluso de la Real Academia es limpia, es que me hizo gracia el lema porque se utilizó para
El lema es mantén limpio y da esplendor o algo así. Limpia, no sé qué, y da esplendor. El caso es que fue utilizado ese mismo lema para un producto de limpieza. Y es lo que intenta, limpiar, impedir que se pierda, como se perdió el latín por estas razones, el idioma en sí, proteger el idioma. Y bueno, hasta aquí me apetecía muchísimo hacer este vídeo desde hace tiempo y sabía que que en verano se iba a producir este tipo de conversaciones en las terrazas. Estoy segura que yo la presencié, pero al convivir con nosotros mismos por las circunstancias, pues era de obligada conversación, seguro que salía, porque tú pronuncias así, porque yo soy del norte, porque si hasta dentro de una propia isla de Tenerife se habla de una manera y en el sur se habla de otra. Si yo sé de quién es del Hierro, quién es de La Gomera, quién es de Gran Canaria, los conocedores de su propio idioma saben los acentos. Entonces, véanlo no como un error. No hablan mejor los de Valladolid en la península ni los herreños en las Islas Canarias. No existe una faja. La faja no es la RAE, la Real Academia Española. No. Es ella la que va detrás de nosotros. Igual que como la ley, como los delitos. Primero se comete el delito y después va la ley. Pues aquí pasa igual. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me apetecía muchísimo hacerlo porque mi amor a las lenguas y a las palabras y todo eso, pues sabía que esto iba a ocurrir. Entonces, hecho ya el vídeo, pues ya me quedo pues más feliz. Si les ha gustado el vídeo, espero que se suscriban al canal, que me dediquen un like. Y nada, hasta el próximo vídeo.